Cada una ha cambiado varias veces de psicólogo. Se supone que no te pueden dar terapia a menos que tenga maestría. Quiere decir maestro o maestra. O sea, no te deberían vender como psicoterapia lo que no es. O sea, si un licenciado te dice te voy a dar terapia, pues eso no va a ser terapia. O sea, hola, soy Rebe, soy psicóloga. Hola, soy Cris y soy estudiante de psicología. Esto es Psicafé. Psicología real para entendernos y entender el mundo. Estamos muy emocionadas porque este episodio nos gusta mucho el tema, aunque es un poco, hay cositas, pero ya veremos. Vamos a platicar un poco sobre cómo elegir a tu psicólogo, cómo tener un poco de info para que te ayude a elegir con quién tomar terapia. Tenemos un montón de disclaimers que les vamos a dar en un momento, pero es un tema súper interesante. Vamos a ahondar un poquito en algunas corrientes que hay dentro de la psicología, que algunos psicólogos usan como enfoque, que son las 3 principales, que son las más comunes, porque hay varias más, pero estas 3 que vamos a platicar son las que más vas a encontrar, que es la cognitivo-conductual, la humanista y el psicoanálisis. Esta idea para este episodio surgió porque pues a ambas nos ha pasado que muchas amistades o personas pues nos dicen, oye, quiero ir a terapia, pero pues no sé cómo empezar, no sé dónde encontrar a alguien, cómo le hago, busco en Google terapeutas cerca de mí, o cómo será que es la mejor manera de tomar esa decisión. Y pues obviamente sí hay muchas personas que tienen la duda porque es una decisión importante, ¿no? Es importante saber pues a quién le estamos confiando nuestras cosas, nuestras ideas, nuestros pensamientos y problemas. Entonces sí queremos ahorita dar como que una idea más que nada general sobre cómo se puede tomar esa decisión. Como ya dijo Cris, hay muchos disclaimers porque esta es una pregunta muy difícil. O sea, en realidad no vamos a poder abarcar toda la información en este episodio porque hay una cantidad muy amplia de información y si vamos a hacer lo mejor de nuestra parte por pues hacerlo de la manera más resumida que se pueda, pues también tenemos la idea de hacer episodios después que ahonden más pues en estos temas, por ejemplo en los enfoques que dijo Cris. Idealmente podríamos entrevistar personas que sepan un poco más, pero pues sí, este episodio inicial pues va a ser un poco más de manera general de cómo elegir a tu terapeuta, más o menos como algunos aspectos básicos del proceso de la terapia y pues ya como dijo Cris, un poco de información extra por allá. Plus, para que tengas ahí. Sí, por si quieres. Exacto. O sea, lo que queremos es darte un poco de info, así como un shot de info, para que te sientas un poco más tranquilo al momento de elegir un terapeuta o saber a dónde buscar, qué es lo que quieres un poco más y así. Porque la verdad es que elegir un psicólogo es complejo, o sea, puede no serlo, puede que con el primero que vayas de que haces súper clic y dices, wow, estoy acá, me encanta, me siento comprendida, pero también puede ser que vayas y digas, pues no me sentí comprendida o sentí que no me gustó lo que me dijo, no me gustó cómo lo estamos llevando y así, ¿no? O sea, pues es un proceso, pero vale la pena, se los prometemos. También otra cosa, otro disclaimer que quería decir, me ha pasado que me han dicho que, y de hecho también me pasó cuando empecé a ir a terapia, que quieres como que ya, o sea, estás pasando por algo y quieres de que, como cuando te tomas un ibuprofeno o un paracetamol, y ya me siento bien, ya está, me curé, me curé. O sea, bueno, que no necesariamente tienes que estar como enfermo, pero ajá, ustedes entienden. Entonces, o sea, realmente la terapia es un proceso, o sea, vas a empezar a ir y vas a empezar tu proceso terapéutico. Entonces, pues va a tomar un rato, o sea, no te vas a sentir bien enseguida, probablemente. Tal vez sí, pero, ajá, nada más como disclaimer, porque me pasó igual cuando empecé a ir a terapia. Y yo decía, ajá, y luego, o sea, ya fui, ya llevo una sesión, ¿por qué no me siento súper mejor? Exacto. Y también me lo pasa con mis amigas que me dicen, ay, voy a empezar a ir a terapia. Y yo, ay, qué bueno, amiga. Van y me dicen, oye, no me sirvió de nada. ¿Cuántas sesiones llevas? 1. Y yo, amiga, tranquila. O sea, es un proceso, pero también hay que considerar que, ajá, a lo mejor no vibraste con un psicólogo, a lo mejor el enfoque no era como uno que te esté ayudando. Bueno, eso vamos a ahondar un poco más ahorita. Y bueno, otro disclaimer. Hay muchos disclaimers. Si te quieres saltar los disclaimers, es importante que los escuches, pero si te da hueva, ahorita, es rápido. No somos, o sea, yo no soy todavía psicóloga,
O sea, yo soy estudiante de psicología y me gusta mucho leer sobre psicología. Y esta pues es info como tip, ¿no? O sea, realmente lo importante pues te lo va a decir un terapeuta. Y pues Rebe es psicóloga. Sí, o sea, yo tengo licenciatura en psicología, eso te hace un psicólogo, sin embargo, no soy terapeuta, o sea, yo no doy terapia, no soy psicoterapeuta, porque para ser psicoterapeuta tienes que tener, pues, maestría, o sea, un posgrado, y la maestría tiene que ser, bueno, al menos en México, tiene que ser dirigida a un enfoque específico. Entonces, tú tienes que ver cuando vayas con un terapeuta que, pues, sí tenga las cualificaciones, las credenciales adecuadas, o sea, eso es, diría yo que tal vez de las cosas principales que hay que checar cuando estés viendo con quién ir, ver que realmente no sea un charlatán, que sí sea legit. Justo. Checar referencias lo más que se pueda pues en internet y saber que siempre le puedes preguntar todo lo que quieras a la persona con la que vayas. O sea, tienes el derecho de saber cómo se formó, qué cursos ha tomado, dónde estudió y todo eso. Pues es información. ¿Quién es ella? ¿Dónde estudió? Exactamente. Entonces sí, o sea, sí es algo importante para checar y también comentar que pues los psicólogos se pueden dedicar a muchas cosas, no solo la terapia. La terapia es una herramienta muy padre y algo que toma mucha importancia dentro de la psicología en general, que es la psicología clínica. Sin embargo, pues hay muchas otras cosas a lo que nos podemos dedicar como psicólogos, pero pues este es un tema que elegimos especialmente para este episodio. Sabemos que es un tema donde hay muchas dudas, entonces queríamos pues aportar un poquito para ver si ayudamos a la gente. Exacto. Ojalá les sirva, o sea, ojalá les sirva. Ojalá. Licenciado en psicología o licenciada en psicología, como dice Rebe, para dar terapia tienes que tener una maestría en alguno de estos enfoques. Y si no la tienes, lo que te dan es un acompañamiento psicológico, o sea, es un acompañamiento como terapéutico, pero no es en sí terapia. O sea, legalmente al menos, se supone que no te pueden dar terapia a menos que tenga maestría. Quiere decir maestro o maestra. O sea, no te deberían vender como psicoterapia lo que no es. O sea, si un licenciado te dice te voy a dar terapia, pues eso no va a ser terapia. O sea, te va a poder dar acompañamiento o tal vez consejería psicológica, pero no es lo mismo que terapia. Porque terapia no solo es ir a platicar con alguien, es un proceso estructurado que tiene, pues como dije, un plan a seguir, no es nada más así. Entonces, pues sí requiere de estos extra estudios para estar pues listo para hacerlo. Justo, o sea, porque la psicología parece, no es magia, o sea, no es porque a veces parece que nada más estás ahí hablando y el psicólogo te dice, ay, ¿eso cómo te hizo sentir? Pero pues, ¿cómo te sientes? Exacto, pero en realidad, pues el terapeuta ya con maestría, pues tiene muchos estudios y está analizando distintos aspectos de lo que estás diciendo, de tus procesos, de tus reacciones y demás, que pues te van a ayudar pues, a solucionar lo que sea que te está haciendo mal, ¿no? Y bueno, ¿algún otro disclaimer? Pues también importante comentar que sí se puede ir a terapia con alguien que esté estudiando la maestría. O sea, a muchos maestrantes, a muchos que están pues en proceso de ya casi ser psicoterapeutas, pero todavía no se han graduado de la maestría. A ellos a veces se les pide que tengan como prácticas. Entonces, si tú sí puedes acudir a terapia con ellos, solamente pues asegurar de que se están supervisando sus prácticas, que normalmente es así, las escuelas, al menos acá donde nosotros vivimos, pues las universidades sí suelen tener ese tipo de programas, ¿no? De que si estás con un estudiante, de maestría obviamente, hay algún otro psicólogo que ya tiene maestría, que es el maestro de esa persona, que le está checando cómo va con tu proceso. Es como si dos personas estuvieran viendo tu proceso terapéutico. Sin embargo, no significa que cuando tú estés hablando con tu terapeuta va a haber otra persona ya, o sea, escuchándote. No, significa que este estudiante, pues después de que termine de platicar contigo, de que termine su sesión, pues va a checarlo con este maestro suyo para que pues todo vaya bien, ¿no? Lo que ella dijo. Eso. Entre vos. Empecemos ahora sí con el episodio. Primero, bueno, os habíamos puesto aquí como que por qué es importante elegir bien a tu terapeuta. No te sientas mal por cambiar. O sea, no te sientas mal porque, bueno, es que ya llevo 2 sesiones, pero si sientes que no conectaste, porque al final es una relación humana. O sea, al final tienes que, pues, conectar un poco con el psicólogo que te está tratando, porque si no, no vas a fluir, no vas a decir lo mismo. O sea, es importante. Entonces, no te sientas mal. Un buen psicólogo puede cambiar tu vida.
como yo lo veo. Entonces, pues es importante elegir bien. No te preocupes si quieres cambiar. Psicóloga. Rebeca. Hola. La psicóloga. Rebe y yo hemos, o sea, cada una ha cambiado varias veces de psicólogo. Y no significa porque no haya estado bien, necesariamente, sino porque, bueno, para tal proceso prefiero tratarlo con otra persona, ¿no? Sí, a veces se dan cambios incluso porque tú no quieras. Una vez me pasó que mi terapeuta tuvo que mudarse o algo así, y ella me dijo, no, pues ya no puedo atender tantos casos, yo no te puedo atender. Y pues dije, ok, o sea, yo sí quería seguir con ella porque yo sentía que había una buena relación. Era en línea la terapia y habían situaciones que a ella en su vida personal le iban a impedir seguir. Y pues, ajá, digo, bueno, tuve que buscar a otra persona, pero pues justo no fue porque uno quisiera, ¿no? A veces pasan esas cosas fuera de nuestro control. Pero sí creo que Chris y yo tenemos muchas experiencias para contar en relación a eso. Eso puede agregar un poquito acá al episodio, que podemos contar cómo hemos vivido, pues ir a terapia en diferentes enfoques, porque ambas tenemos experiencia en más de un enfoque de psicoterapia. Es correcto. Entonces, bueno, yo digo que empecemos con uno de los más populares, que tal vez ya lo hayas escuchado, tal vez no, que es el cognitivo conductual. Y aquí Rebe nos va a guiar porque ella es la que investiga un poco más. Ay, bueno. Ok, pues cognitivo-conductual es partiendo de la experiencia, yo digo que como cliente-paciente, más que nada, no como terapeuta porque ya expliqué que no soy, pues lo he vivido, creo que es al enfoque con el que más tengo experiencia como usuaria de la terapia, ¿no? Es un enfoque que, pues como su nombre lo dice, mezcla la parte, pues, de la mente, de las cogniciones y de las ideas, pensamientos, con la parte de la conducta. No es como el conductismo radical de los autores como Skinner, Pavlov, de hace mucho tiempo, como los mencionamos en el episodio anterior. Ajá, o sea, el conductismo es 100% Las tu conducta. conductas. O sea, nada de como yo pensé, o sea, realmente No. es todo lo observable de tu conducta, nada más. Lo medible, lo que es pues como más objetivamente pues visible, ¿no? Justo. Entonces el cognitivo conductual pues mezcla un poco de la parte de las ideas y de los pensamientos y también de las emociones. Entonces se supone, una de las premisas es que tus pensamientos pueden influir en tus conductas, básicamente, dicho de forma muy simplificada. Por eso se utilizan estrategias como por ejemplo el registro de pensamientos automáticos. A mí me han pedido hacer esa técnica varias veces y la verdad es que una vez no la hice. ¿Pero de qué, o sea, de qué trata? Lo que va es literalmente, o sea, el cognitivo conductual a veces te deja tarea para la casa. O sea, no solo estás en la sesión trabajando, sino que te dice... Tarea bueno, para la casa. Ajá, te dice, bueno, vas a tener que escribir tales cosas. Y la verdad a mí me gusta, o sea, no me molesta. Hay gente que seguramente, como hay digo... gente que no le gusta Hay eso. gente que va a decir, ¿qué voy a tener que estar haciendo en mi casa eso? O sea, yo digo, pues eso es ya preferencia de cada quien. Pero a mí me gusta porque me permite pues seguirlo trabajando aún cuando no estoy allá. Y eso me parece muy útil porque pues hay veces en que no puedo ir tan seguido a la terapia. Entonces, pues me gusta trabajarlo yo solita también. Esta técnica va de que tú literalmente tienes que escribir los pensamientos que te vengan relacionados a cierto tema. Generalmente son enfocados a algún tema con el que tú tengas algún problema o conflicto que tú quieras cambiar, ¿no? El objetivo de esto es identificar no solo qué pensamientos tienes, sino cuándo te aparecen más esos pensamientos y ese tipo de patrones para que en un futuro, cuando ya estén identificados con ayuda del terapeuta, puedas tú intentar sustituirlos por otros que te vayan a ayudar más. Es decir, si tú tienes de base pensamientos como no, es que cuando voy a presentar un examen es que me va a ir súper mal y yo siempre repruebo y es que esto es muy estresante y es lo peor que me puede pasar, pues esos pensamientos van a hacer que tú pues te sientas nervioso y cuando presentes tu examen pues tal vez te vaya mal, pero después de identificar que esas frases son las que te está diciendo tu cerebro, tu mente, las ves ahí literalmente escritas de manera visual y eso, aunque no lo crean, es diferente a solo tenerlos aquí. Sí. Cuando lo ves escrito, cambia la cosa.
lo digo porque lo he vivido. Entonces, después de eso, pues con tu terapeuta ven cómo hacerle para que, mira, ¿qué tal si en vez de que pienses esto, cuando te identifiques a ti que estás empezando a pensar eso, los switcheas y pones otro pensamiento como, ok, puede ser que no vaya a sacar 10 en mi examen, pero pues voy a hacerlo mejor para, pues que me vaya más o menos bien. Ese es un ejemplo como muy, muy simple, muy amplio y burdo tal vez, pero pues más o menos de eso trata. O sea, tú lo identificas, luego intentas cambiarlo, o sea, cada vez que te venga un pensamiento de esos, dices, no, alto ahí, y lo cambias por otro. Obviamente suena muy sencillo, como que en la teoría lo escuchas y dices, claro, o sea, sí. ¿quién no va a hacer eso, no? Pero está difícil. O sea, está muy difícil porque muchas veces esos pensamientos llevas toda tu vida haciéndole así. O sea, llevas toda la vida con ese patrón de pensamientos y cambiar algo que lleva años ahí siendo tan natural en ti puede costar trabajo. Sí, o sea, aportando un poco a lo que dice Rebe, yo cuando iba con un psicólogo que era cognitivo-conductual, yo tenía muchos pensamientos como negativos sobre cierto tema, ¿no? Entonces, como dice Rebe, ya llevaba yo años, o sea, casi toda mi vida teniendo ese patrón de que pasaba tal cosa y llegaba tal pensamiento. Entonces, y el psicólogo me había dicho, no, es que intenta justo como reprogramar, intenta pensar otras cosas. Y obviamente frustra porque dices, no puedo, o sea, no lo intento, pero de todas maneras, como que siento que me estoy engañando, ya sabes, como que siento que me estoy mintiendo a mí misma, yo sabiendo que en realidad iba a ser algo malo, ¿no? Pero él me dice, o sea, él me lo explicó de una forma muy visual que me ayudó mucho. Me dice, ¿cómo quieres que, digamos que vas al gym y solo entrenas tu brazo izquierdo? Entonces, obviamente, tu brazo izquierdo va a estar así de que musculoso. Entonces, tu brazo derecho va a estar todo flacucho. Entonces, obviamente, cuando agarras una pesa con tu brazo izquierdo, la levantas fácil, rápido, o sea, llega normal. Pero si la intentas levantar con tu brazo derecho que no has entrenado, que en este caso sería como que de pensamientos positivos, obviamente va a estar difícil. O sea, tienes que entrenarlo. O sea, realmente, ajá, no es magia. El cognitivo conductual siento que es mucho eso, como que estudia mucho, como que conductas precisamente, o sea, cosas que te acostumbraste a hacer, que te acostumbraste a pensar y cómo puedes como que cambiar eso. Porque algo que a mí me ha pasado, que constantemente me ayuda a calmarme, digo, esto ya es como un tip, si quieres, si te sirve, que no todo lo que pensamos es cierto. O sea, solo si tu cerebro te dice algo, no significa que sea verdad. O sea, no siempre hay que escuchar a nuestra mente. Nada más tengo ahí como un tipsillo. Sí. De hecho, este enfoque se ha usado mucho para tratamiento de depresión y ansiedad, que es muy, o sea, son dos, digamos, padecimientos muy comunes en la sociedad actual. Tal vez todos conocemos a alguien que ha pasado por algún episodio de depresión o de ansiedad, o tal vez nosotros mismos. Tal vez tú estás sufriendo aún. Ajá, y justo hay mucha investigación. Este enfoque creo que es de los que más tiene pues como backup científico, o sea que hay muchas investigaciones que han como comprobado la efectividad de esta terapia, sobre todo como dije para situaciones como de fobias, depresión o ansiedad, pues hay como que técnicas específicas orientadas hacia pues mejorar en esos aspectos. Entonces sí, es algo que funciona. Yo acudo a este tipo de psicoterapia actualmente porque es la que mi psiquiatra me recomendó. Entonces yo, pues ahorita estoy yendo a dos tipos de acompañamiento, ¿no? Que es el médico y el psicológico, ¿no? Entonces está padre porque ambos se... Está padre. Está padre, recomiendo. O sea, está padre cuando estás llevando a ambos y ambas personas, tu doctor y tu psicólogo, se comunican entre sí porque se pueden retroalimentar. Se sientan a hablar de ti. Y sí lo hacen. Pero sí, justo, al menos en mi experiencia, este es un enfoque con el que sí trabajan algunos doctores, al parecer, porque pues mi psiquiatra me mandó aquí, como que ella sabe cosas. También me acuerdo que una vez, de hecho, este enfoque es el primero que yo conocí cuando empecé a ir a terapia cuando tenía como 18 años. Yo justo fui con una persona que estaba estudiando la maestría, estaba ella terminando y pues a ella le supervisaban las terapias. De hecho, una vez me dijo, oye, ¿podemos grabar la terapia? O sea, ¿podemos grabar la sesión más bien? Y yo le dije que no. Obviamente te lo piden para que pues después analicen, o sea, porque como te digo, no están allá la persona que está supervisando, pues está
debe ser muy útil que tengan ahí pues todo grabado. Pero... De hecho, tienen que preguntarte, o sea, legalmente. Sí, así es. Si no te preguntan y te graban, tú los puedes demandar. Así es, porque pues también la confidencialidad, no hemos tocado tanto, pero es algo muy importante de cuando vas a terapia. Tu psicólogo no puede divulgar tu información, básicamente. Es ilegal y está mal. Es parte del código ético, sí se tiene que respetar en todo momento la confidencialidad. De hecho, algunos terapeutas incluso te hacen firmar alguna cosa, o sea, algún acuerdo de confidencialidad, de que pues ahí va a quedar todo y así. El caso es que justo por esa situación, mi terapeuta me preguntó, yo no di mi consentimiento, porque la verdad no quise. Pues claro, yo era nueva en terapia y dije, ay, no me voy a sentir muy expuesta y qué tal si porque sé que me están grabando, no me voy a hablar de todo lo que quería hablar. Pero eso es un paréntesis de una experiencia, por si alguna vez les llega a pasar. Pues sí es normal que te pregunten, ¿no? Deberían preguntarte. Y esta persona con la que fui a varias sesiones me hizo hacer los registros que ya comenté y también recuerdo que al final de la terapia, o sea, del proceso ya como tal, me utilizó una técnica como de utilizar un objeto. O sea, me pidió que yo lleve un objeto que me recordara a los aprendizajes que tuve, a ciertos aprendizajes que tuve durante el proceso. Entonces me acuerdo que yo llevé un bloquecito como de Lego, como grandecito, porque pues no recuerdo exactamente lo que estaba trabajando en ese momento, pero tenía que ver, o sea, yo lo interpreté como que esto me recuerda a tal aprendizaje. Y me dijo, bueno, pues puedes llevarlo en tu mochila, llevarlo contigo pues, por allá, porque era una cosa chiquita, para que te recuerde pues esta parte, ¿no? De que los pensamientos que tú puedes ir cambiándolos, sí, con esfuerzo, pero pues se puede lograr. Y nada, me acuerdo que me gustaba mucho, o sea, el tener el apoyo visual ahí. Y lo tuve un rato ahí en mi casa y pues nada, estaba muy interesante. Yo no sabía que pues esa era una técnica que existía, pero pues me gustó y me ayudó. Y la verdad es que siento que la cognitivo-conductual tiene como muchos truquillos. Ujú. Entonces está padre. O sea, yo cuando la descubrí, o sea, no la descubrí, pero como que quise averigüe más del tema y sentí que me iba a ayudar, porque yo soy una persona que tiene, o sea, súper mala memoria. O sea, Dory se queda tonta a mi lado. Entonces a mí luego se me olvidaba lo que practicaba en terapia o lo que platicaba y a las conclusiones que llegábamos. Y a pesar de que intentaba anotar las cosas, de todas formas se me olvidaba. Entonces decía, chinga, ay, perdón. Cuando me volvía a sentir mal, decía, ay, traté esto en terapia, pero no me acuerdo cuál fue la conclusión a la que llegué. Entonces yo quería como que ejercicios y como, no instrucciones como tal, pero sí como algo un poco más tangible que me sirva en el momento de que, por ejemplo, me dé un ataque de ansiedad. No sé si le pasa a alguien escuchando esto, de que pues te da un ataque de ansiedad y tú ya no quieres sentirte así, o sea, tú ya quieres sentirte bien ahorita, porque se siente feo. Entonces yo decía, ay, ¿cómo? ¿Qué me había dicho? Y obviamente estás así y no te sientes bien y pues no Está estás, difícil que te acuerdes. está difícil. Ujú. Además, dato, cuando tienes un ataque de ansiedad no funciona Lóbulo tu prefrontal. lóbulo prefrontal, o frontal, Prefrontal. en donde haces el razonamiento. Toma de Entonces, decisiones y cosas así, exacto, ¿no? en esta parte de tu cerebro. De hecho, o sea que en realidad, pues todo como que el cerebro se involucra, pero principalmente esta sección. Entonces, cuando tienes un ataque de ansiedad, esta parte de tu cerebro está como bloqueada, no funciona bien. Entonces, obviamente, no vas a poder razonar con tu ansiedad. Ya. Dato. Dato. Entonces, a mí la teoría cognitivo-conductual me sirvió mucho porque el psicólogo con el que yo fui me daba de que, como que tips, o sea, de que a mí me sirve mucho como hacer eso, como ejercicios, tareas. Y si Ujú. tú eres así como yo, tal vez te sirva. O sea, Ujú. tal vez te sirva como que tener estos ejercicios. O sea, tipo, una de las cosas que yo hacía para que no se me olvide era todas las mañanas hacía un ejercicio de escribir cosas X. O sea, cada día cambiaba. Pero porque también yo se lo pedí. O sea, yo sabía que un poco la teoría cognitivo-conductual iba por allá. Entonces yo le expliqué al psicólogo, porque muchas veces el psicólogo no te va a decir exactamente lo que vas a hacer, que de hecho no debería ser así. O sea, el psicólogo te va a ayudar a que tú lo descifres. Pero, ajá, yo quería como, le dije, es que yo necesito algo que me ayude a que no se me olvide, a que yo lo recuerde, a que esté practicando, no sé qué. Entonces él me dio eso que yo le estaba pidiendo, obviamente con su conocimiento,
Y cuando también si yo le pedía algo que pues no, me decía, bueno, eso no. Así que pues, ajá, realmente esa es mi aportación de mi experiencia. Sí, o sea, está muy padre poder decirle a tu terapeuta qué quieres tú. O sea, eso ayuda mucho al terapeuta para saber cómo guiarte mejor. Justo como dice Chris, no te van a decir qué hacer, no te van a dar ni consejos, ni te van a decir, ah, ok, pues ahora ve y dile a tu mamá qué tal cosa. No, no se trata de quitarte a ti la responsabilidad de las cosas que vas a elegir. Aunque quisiéramos a veces. Exactamente, aunque realmente a veces voy, aún en el presente, sabiendo todo esto, voy queriendo que me digan qué hacer, porque no soporto pues la presión de yo tomar las decisiones. Claro, es algo difícil de hacer muchas veces. Si alguien ya vio Fleabag, como cuando Fleabag está, ¿ya lo viste? No. Ah, hay una escena en la que está con el hot priest, o sea, con el padre, el hot priest, el padre guapo, y le dice, solo dígame qué hacer, y yo, te entiendo, hermana. Ya. Sí, muchas veces quisiéramos que alguien como que tomara esa responsabilidad por nosotros, por todo lo que implica decidir hacer una cosa, no hacer una cosa, etcétera. Pero pues ese no es el trabajo del terapeuta. Igual hay que tener muy en claro eso, que si vamos a ir a terapia no es solo ir a hablar y hablar, hablar y que la otra persona no diga nada, o que el terapeuta solo me va a decir, sí, muy bien, es lo máximo, sí, así. O sea, van a haber veces donde el terapeuta te va a confrontar y te va a decir cosas que tal vez no te gusten mucho. Entonces, hay que saber que eso es parte del proceso para que idealmente cuando pase no digas, no, pues ya me voy, ya no voy a volver. O sea, si está haciendo eso es porque posiblemente considera que es el momento de hacerlo en tu proceso y considera que pues estás listo para escucharlo y que te puede ayudar a saberlo en ese momento, trabajarlo en ese momento. Entonces, lo digo porque considero que es una parte difícil de la terapia. O sea, muchas veces la terapia está padre porque sí, pues validan tus sentimientos, te escuchan sobre aspectos que tal vez tú no le habías confiado a nadie o a muchas personas. Y sí puede ser muy liberador, sobre todo si no tienes tal vez la oportunidad de hablar de esas cosas. Sin embargo, a veces es incómodo porque te dicen cosas que pues te chocan un poco. Entonces, hay que saber que eso es parte de, y pues saber que no es para nada malo, sino al contrario, es para ayudarte. Es correcto. Y bueno, yo creo que con eso podemos cerrar la cognitivo-conductual. ¿Quieres agregar algo más? Pues digamos que, veamos mis apuntes. No, es todo. Gracias por su atención. O sea, en resumen, la teoría cognitivo-conductual es muy, bueno, no muy, pero es como un poco práctica. O sea, te van a dejar ejercicios posiblemente. ¿Qué más? Es mucho sobre conducta, sobre reprogramar tu mente, cómo atender ciertas cosas como que en el presente, tal vez. Y la frecuencia de las sesiones pues suele ser semanal, puede ser menos, les digo que yo voy una vez al mes y todo bien. Puede ser que no siempre te dejen tareas, a veces sí, a veces no. Igual es bastante flexible dependiendo pues de dónde vivas o de cómo la persona que esté pues trabajando contigo sea. En realidad, como ya les dijimos, todo esto en realidad es muy variable, pero esto es como una generalidad. Justo. Y bueno, eso es un poco de la teoría cognitivo-conductual. Si la eligen, creo que es una buena opción. No te vuelves básico, es basic, pero está chida. O sea, la verdad está buena. Yo nada más ya no voy porque quería probar otro enfoque. Como les digo, no pasa nada si cambias de psicólogo. Yo ya cambié, creo que como 4 veces. Igual. También Rebe. Entonces, no pasa nada. Pero igual yo llevo muchos años en terapia. Entonces, digo que no siempre es lo recomendable. Depende de ti y tu proceso. ¿Ok? Exacto. Disclaimer 50.000. Ok, yo creo que ahorita podemos pasar entonces al psicoanálisis. Primero quiero decir que el psicoanálisis, todos ubicamos a Freud, ¿no? La gente hace un montón de memes de ese señor, porque tiene muchas cosas un poco turbias. O sea, originalmente el psicoanálisis tiene muchas cosas pues sexistas, misóginas y cosas así, pero bueno, ha evolucionado. Y también quiero decir que el psicoanálisis, siento, eso ya es percepción mía, pero o eres hater o te encanta.
O sea, que polariza mucho a las personas, sí, ¿no? justo. O sea, yo siento que se divide el mundo de la psicología. Esto no es base de datos, esto lo saqué de mi corazón. Lo sintió. Lo sentí. Que siento que así se divide la psicología. Los que aman el psicoanálisis y los que lo odian. Porque yo sí, o sea, eso he percibido. Y yo antes era neutral, porque como que no lo entendía muy bien, hasta que lo estudié, o sea, lo estudié un poco en una clase y ya empecé a leer más al respecto y dije, wow, ¿qué es esto tan increíble? Entonces, pues sí, ahora sí vamos a entrar un poco al psicoanálisis. Es que en realidad es muy interesante el tema y de hecho es bastante amplio porque es la primera corriente, el primer enfoque que surgió como de psicoterapia. Por eso Freud es tan famoso, porque dio inicio a muchas cosas que hoy conocemos de la terapia. O sea, él fue el primero en hacer las cosas, en ese tipo de cosas. Y sí, obviamente a veces, como es tan antiguo, hoy lo vemos y decimos, oye, ¿qué onda que está diciendo esas cosas que son, pues están medio mal? O sea, como que las mujeres son histéricas, ¿no? Pero pues obviamente eso fue hace mucho tiempo y fue en un contexto muy específico. No significa que si hoy vas a terapia te van a decir, tal vez eres histérica porque eres mujer. No, o sea, eso no va a pasar, muy probablemente. Yo quisiera. Y si te pasa, vete. Si te pasa, no vuelvas allá. Exactamente. Entonces ha evolucionado. Tiene muchas cosas que dices, cuestionable en sus orígenes, pero la práctica de hoy en día muy rara vez va a ser exactamente como era cuando surgió. Exacto. O sea, realmente surgió para tratar la histeria, que no existe, sabemos ya que no existe. Entonces Freud fue como con un señor que hacía hipnosis, ahorita no me acuerdo de su nombre, pero es un señor que hacía hipnosis para tratar a las mujeres con histeria, que realmente eran mujeres, o sea, personas, pero nada más a las mujeres se les estigmatizaba, obviamente, porque, bueno, no voy a andar ahí, pero entonces Freud empezó a estudiar esto, ¿no? O sea, él como que se alejó de esta hipnosis que les hacían a las mujeres, como que, y él empezó a aplicar esto de la terapia del habla. O sea, como que a mí me impresionó cuando leí esto porque dije, no manches, o sea, como no hablaban. Ajá. Como que, bueno, puedes hablar de tus sentimientos. O sea, antes de que de 1896 la gente no hablaba de sus sentimientos. Me imagino que solo era puramente ir al médico y ya. Seguramente. O sea, como que cosas más de que el doctor te decía, tienes esto y esto, y ya, pero no era como un diálogo, ¿no? No era platicar ni nada. Exacto, exacto. O sea, como que, no sé, Freud dijo, bueno, vamos a dejar que hablen. Y eso les ayudaba. Y como que todos impactaron de cómo te ayudaba a hablar. Por eso como que el psicoanálisis, de hecho, es esta imagen que hay del paciente que está acostado y el terapeuta atrás, como que tomando notas. Que ya no se hace. O sea, tal vez habrá uno que otro que sí lo haga, pero realmente ya casi no. Porque la idea era que la persona no vea al terapeuta para que no se sienta juzgado. Porque según eso hacía que tú te limites, o sea, que tú no seas tan honesto. Entonces se supone que tú, originalmente el psicoanálisis era que te acuestes y tú hables y hables y hables, y el terapeuta como que va notando y va, no sé, buscando patrones de qué tema repites, cuándo reaccionas más, o tus sueños, porque el psicoanálisis ve mucho de los sueños también, pero eso es un tema súper complejo. En realidad todo esto es bastante complejo, pero pues estamos diciendo, we're trying our best. Esa parte donde se acostaban se llama diván, y la verdad es que yo no conozco a nadie actualmente que pues practique con el diván, pero debe ser que tal vez alguien, sí, en alguna parte del mundo. Sí. Ajá, sobre todo en Argentina que hay muchos psicoanálisis. Justo. Puede ser que hayan terapeutas ahí que aún lo utilicen. Justo, o sea, realmente es súper popular en Argentina. Un montón. O sea, de que en las universidades, cuando haces tu especialidad en psicología clínica, casi todas se concentran en el psicoanálisis. Pero pues bueno, lo que sea de cada quien, ¿verdad? Sí. Digo, a mí me gusta. Está padre. O sea, a mí me gusta. Tú cállate, Rosita. Y sí, esta técnica de solo de hablar y hablar, creo que es la que se llama asociación libre. Sí. Donde se supone que el objetivo de estar allá tú hablando es que tú no digas, primero voy a hablar de tal tema y luego de este otro tema, sino de que todo lo que se te ocurra en ese momento lo saques. Y eso, de algún modo, el terapeuta lo va a analizar y va a ver, bueno, tal vez, ¿por qué hablaste de este tema y luego de este? O ese tipo de situaciones.
por ahí va, ¿no? Sí, exacto. Algo que a mí me gusta mucho del psicoanálisis, que es que trata mucho como el inconsciente, o sea, porque en el psicoanálisis explica que tenemos, digo, no me voy a meter mucho en la teoría, porque sí, está bastante extensa y tiene muchos autores, o sea, no solo Freud, después de Freud, hubieron varios que se adentraron en el psicoanálisis, implementaron otras cosas, como creo que Jung fue el del el inconsciente colectivo y esas cosas. Maybe. Hay muchas cosas. Entonces, ¿qué iba a decir? Se me voy. Ya, del inconsciente. Entonces, según Freud, espera. Pausa. Perdón. Comercial. Si quieres patrocinar el podcast, aquí aparecería tu anuncio. Exacto. Bueno, que en el inconsciente, yo cuando le platiqué esto a una persona que es médico, me dijo, es subconsciente, porque inconsciente es cuando estás ido. No consciente. Ajá. Ya entendí. Ajá. Como que yo... Ajá, exacto. Ajá. Y esa persona, yo le decía, no, es que es el inconsciente. Me decía, el subconsciente. Y yo, no, se llama inconsciente, pero no estás inconsciente. O sea, en el psicoanálisis, el concepto del inconsciente es, digamos que es como el subconsciente. O sea, como que lo que está en tu mente y no te das tanta cuenta. El psicoanálisis es uno de los enfoques que más se centra como en tu infancia. O sea, como que analiza mucho la relación con tus papás, cómo viviste tus primeros años de vida, que en general todos los enfoques sí como que lo platicas, pero el psicoanálisis se centra mucho en eso, porque según esto como que se quedan muchas cosas que te pasaron o que vives, se quedan en tu inconsciente, y a pesar de que tú no sabes que está en tu mente cierto aprendizaje, por ejemplo, pero cuando vives una situación que es como un trigger, en español, ¿qué sería? Catalizador. Como un catalizador. Ay, sí, en español, ¿qué sería? Que es como un catalizador de esa situación. Tú vas a responder de cierta forma, a pesar de que tú no seas consciente. No sé si me estoy dando a entender. Entonces, a mí me intrigaba mucho esta parte, porque, pues, cuando yo empecé, de hecho, ahorita a la terapia que voy es de psicoanálisis, porque hay una situación en específico que a mí me pasa que no entiendo por qué reacciono así. O sea, ya me puse a analizar mi vida, de que dije, ¿por qué? O sea, si yo viví eso en mi infancia, ¿pero qué tiene que ver? O sea, no entendía y seguía pasando. O sea, es una situación que me sigue sucediendo a través de los años. Y ya lo traté con una psicóloga humanista y con un psicólogo cognitivo-conductual, pero a mí me generaba mucha intriga de saber de dónde viene esto, o sea, por qué reacciono así, porque no puedo evitarlo. O sea, no es algo como que yo quiera, o sea, como que reacciono y ya. Entonces, como que me generaba mucha intriga, y siento que en el psicoanálisis es algo que me permite explorar un poco más. Sí, la realidad es que el psicoanálisis plantea ser bastante profundo. Sí, les va a interesar explorar el pasado de la persona, justo para lo que dijo Chris, para ver si hay algo ahí que pueda estar afectando tu presente. Sin embargo, no solo es de hablar de cuando eras niño y así, de tus papás. O sea, posiblemente sí, pero no es como que nunca se vaya a hablar de pues, tu presente. O sea, y también otras corrientes pueden hablar de tu pasado también, pero tal vez en esta pues sí le den un peso especial. Y justo la idea, según lo que estuve yo leyendo, es llegar como a la mera raíz del problema. O sea, como que llegar lo más profundo posible para intentar que el cambio que tú vayas a obtener sea más duradero. O sea, obviamente yo supongo que ese debería ser el objetivo de todos los enfoques, pero en pues, por lo que yo he leído, repito, parece ser que sí es algo a lo que se le da importancia, ¿no? De llegar al fondo de esto, basically. Como un detective, pues. Ajá. Y está padre, o sea, si eres, bueno, como dice Chris, tal vez tú ya intentaste tú solito explorar tu historia y no encontraste nada, pues es normal, ¿no? O sea, uno mismo a veces tiene sesgos y no puedes ayudarte a ti mismo. A veces me pasa que yo pienso que yo puedo sola, que yo podría ayudarme a mí misma, porque a veces las ideas se me hacen como muy obvias, ¿no? De que tal vez si voy, mi terapeuta me va a decir que me relaje. ¿Y para qué voy a ir si yo puedo pensar, ok, oye, relájate? Pero
ya viví que eso no es cierto. Muchas veces que alguien te lo diga, solo que te lo digan, te ayuda un montón. O sea, genuinamente yo hace como un mes no me podía relajar por una situación. Fui con mi terapeuta y me dijo, te tienes que relajar. Y yo me enojé porque dije, ¿cómo? O sea, ¿para qué vine para eso? O sea, yo ya me lo había dicho a mí misma. Obviamente no solo me dijo eso, me dijo más cosas. Tardó pues toda la hora la sesión. Y luego me ayudó. O sea, me ayudó mucho, realmente, porque no saber algo o pensar que sabemos algo no es lo mismo que ir con alguien que está entrenado para ayudarte a ver esas cosas. O sea, es una ayuda más grande de lo que a veces, incluso yo que sé un poco de estos temas porque lo estudié en la carrera, de lo que puedo llegar a dimensionar realmente. Y pues sí, como dice Cris, tal vez tú ya intentaste explorar tu vida, tu historia, tu pasado y no encuentras nada. Pues justo en esos momentos yo pienso que es bastante útil ir con alguien tal vez enfocado en esto. Justo, es que el terapeuta va a conectar los puntos y te lo va a señalar. A mí me pasa con mi terapeuta que iba y yo decía, no, es que mi infancia me pasó esto, ¿verdad? Y luego entre frases de otros momentos y me dice, oye, pero ¿recuerdas que luego cuando estabas en la prepa me contaste que esto y lo otro? Esto reforzó tu idea de esto y esto. O sea, no solo tu infancia, sino también lo que viviste en la prepa. Y reforzó esta idea que tú tienes que te está perjudicando. Y yo, es cierto. Sí. A mí me encantan esos momentos cuando me dicen algo de, es que esto te pasa por esto, y yo así de, wow, sí, dime más. Creo que eso es algo que especialmente en las teorías, perdón, las terapias psicoanalíticas o psicodinámicas hacen bastante, ¿no? De que, oye, date cuenta de esto, que haces por esto otro. Está padrísimo. Y a veces, la verdad es que yo... Cuando te gusta la psicología, está padrísimo. Yo por cómo soy, a veces lo que experimento es frustración cuando digo, ¿por qué no me di cuenta yo? Pero es normal. O sea, como ya dije, no podemos ver todo de nosotros mismos porque somos nosotros mismos. O sea, lo estamos experimentando en carne propia y tener un punto de vista externo que aparte es experto en eso, pues ayuda un montón. Exacto. Ya para ser un poco más técnicos, les voy a leer lo que escribí. El psicoanálisis propone que los pensamientos, emociones y comportamientos conscientes están profundamente influenciados por deseos, recuerdos y conflictos inconscientes. Se trabaja con herramientas como la asociación libre, la que hablamos hace un momento, la interpretación de los sueños, la transferencia y la resistencia. O sea, realmente hay muchos conceptos, entonces no vamos a entrar a detalles. Si quieren, nos gustaría hacer un episodio más profundo sobre el psicoanálisis y traer a alguien experto, porque el psicoanálisis es tan profundo que, pues, necesitamos a alguien que nos diga más así, más fuerte la respuesta. Básicamente lo que se intenta es que hagas consciente lo inconsciente. Es correcto. Algo que me impactó cuando empecé igual la terapia psicoanalista es que a mí nunca, los otros terapeutas que había tenido, nunca me dijeron esto que me dijo ella. Me dijo, las primeras 2 sesiones van a ser de pura entrevista. O sea, porque yo no te puedo ayudar si yo no te conozco, si yo no sé cómo piensas, no sé qué has vivido, no sé cómo funciona tu inconsciente, tu mente, lo que sea. Y ella, cuando yo le presenté lo que yo quería hacer con estas sesiones, ella me planeó y me dijo, vamos a hacer tantas sesiones y las primeras 2 van a ser de entrevista y luego vamos a hacer esto, voy a traer unos objetos y vamos a hacer cosas con eso. Entonces ya, pues las primeras 2 sesiones, pues sí fueron de pura entrevista. Porque pues es cierto, o sea, realmente cuando tú empiezas a ir con un psicólogo, pues no te conoce, no sé quién eres, no te va a decir de que la respuesta después de que hablaron 40 minutos, ¿sabes? Entonces, sí, bueno. Es importante saber eso, para saber justo modular nuestras expectativas de la terapia. Ya dijimos, no es magia, no es tan rápido. Algunos procesos pueden ser más rápidos que otros, pero puedes durar 10 sesiones, puedes durar 20, 50, realmente depende mucho de tu caso y de lo que tú quieras y de lo que tu terapeuta pues te vaya indicando. Se pueden ir ajustando, tal vez que te dijo en un inicio, van a ser 10 sesiones y luego terminan siendo 15. Está bien. O sea, se adaptaron en el proceso en el que estaban y siempre para adaptarse a la necesidad que tú tienes. Exacto. Algo que quiero aportar también, que me impactó, digo, no sé si es porque como también me gusta mucho la psicología, y en ese momento dije, increíble, Está padrísimo. Está padrísimo. Que a veces una de las cosas que plantea el psicoanálisis es que como que
nuestras cosas que pasan cuando eres más pequeño, lo que estábamos diciendo, influyen en tus deseos actuales. O sea, por ejemplo, exactamente me acuerdo que mi maestro dio un ejemplo de una chica que tuvo como que siempre quiso ser madre, o sea, como que tenía muchas figuras como de maternidad y cosas de niña, y de grande digamos que no puede tener hijos. Entonces esta persona, su inconsciente la impulsa a dedicarse tipo a la atención maternal, como ser maestra de kinder. Y ese deseo que ella tiene de ser maestra de kinder, inconscientemente es por todo esto que ella vivió a pesar de que ella no lo sepa. O sea, ella solo sabe que quiere esto, quiere dedicarse a esto, pero no sabe qué es por eso que le pasó, qué es lo que plantea el psicoanálisis, ¿no? O sea, no es como que eso sea. Y bueno, en resumen, el psicoanálisis busca mucho como que tus vivencias, tu inconsciente, tus deseos, cómo lo que has vivido se queda en tu mente y pues sentí que sonó muy yuca. Se queda en tu mente. En la cárcel de tu mente. Eso lo aprenden todos los psicólogos antes de graduarse yucatecos. Así es, tienes que recitar eso antes de graduarte, si no, no te gradúas. Exacto. Y ya, o sea, realmente eso va un poco el psicoanálisis, como dice Rebe, es sobre encontrar la raíz de la situación para que tengas un cambio pues que perdure en ti, ¿no? Y es súper interesante. Si sientes que es para ti, realmente un psicoanalista, bueno, no sé si, bueno, un maestro, una persona que tenga la maestría en psicoanálisis, te puede ayudar un montón, si eso es algo que buscas. Sí. Probablemente amen a Freud. Creo que esta terapia puede tener una mayor frecuencia, tal vez no sea semanal, sino 2 veces a la semana, puede ser, o mínimo semanal, según sé. Es cierto, a mí mi psicóloga me dijo, nos vamos a ver semanal, y yo, mi cartera. Ajá, entonces es algo a tomar en cuenta también, que también obviamente se puede negociar con tu terapeuta, supongo. Sí. Pero pues sí es para tener en cuenta que suele ser de una mayor frecuencia y de una mayor duración también, o sea, de que tardes un poco más, tal vez varios meses, o incluso algunas personas duran años en psicoterapia psicoanalítica. Entonces, solo para tomar en cuenta. Es correcto. Y bueno, yo creo que con eso podemos cerrar el psicoanálisis y pasamos a la última, que es igual de las súper más populares, que es la humanista. No sé si quieras empezar. A mí, bueno, puedo dar un pre de la humanista. A mí fue la primera terapia bien que empecé a ir, porque antes iba con otra persona que era cognitivo-conductual, pero dudoso, la verdad, dudoso. Entonces la primera terapeuta que tuve así bien, siento yo, aunque bueno, tampoco le voy a tirar, bueno, ya me puse a contar, pero la primera terapeuta sí me ayudó, nada más no sé si era como El punto es que la humanista te van a decir, no, se centra mucho en el presente, ¿no? O sea, de qué es lo que te pasa ahorita. O sea, no sé, ayer me peleé con mi amiga, ¿por qué no puedo estar tranquila? ¿Por qué no dejo de llorar? Entonces, como que el humanismo va a ver ese problema en este momento, ahorita. Entonces, eso es como que el preconcepto que hay, pero va mucho más allá. Según yo, por ejemplo, está englobadas dentro de este enfoque que es bastante amplio, muchos tipos de terapia. Por ejemplo, está la Gestalt. Sé que esta está bastante centrada en el aquí y en el ahora. O sea, es como dijo Chris, en el presente. También entiendo yo que se intenta ver al ser humano como un todo, en vez de, no sé, como que solo sus pensamientos, solo sus conductas o solo su pasado. Es básicamente verlo, pues justo como otro ser humano. Incluso algo que me gusta mucho de este enfoque es que uno de los principales autores, que se llama Carl Rogers, que él sí creó o inició la llamada terapia centrada en la persona. Él cambió el término paciente a cliente. O sea, a él no le gustaba llamar a los usuarios de terapia pacientes porque este enfoque rechaza un poco el modelo médico. A lo que se refiere el modelo médico es que el experto no es el paciente, sino el doctor. O sea, tú vas y tienes un problema y la persona que sabe más de tu problema es el otro, el que estudió, el médico, ¿no? Entonces, este autor decía, pues, yo quiero que el cliente, no se le llame paciente porque no quiero que sea como pasivo en esta relación terapéutica,
quiero que sea igualmente activo que el terapeuta, para que se involucre más en su propio proceso. Y él tomaba al cliente como el experto en su propio problema o situación. Y eso me gusta bastante, como que siento que, pues, está cool que te digan, tú sabes, sobre ti, Justo, de algún sí. modo. Un poco de contexto histórico. Es súper reciente el humanismo. Bueno, a mí me impactó lo reciente que es. De que en los 60s, entre 40s y 60s, y fue como una reacción al psicoanálisis y el conductismo, porque antes la psicología era muy fría, o sea, como muy, o sea, no había como ese entendimiento de, ay, no te preocupes, o sea, como un poco más humano, cálido. En cambio, en la psicología, ya ven que el psicoanálisis originalmente pues no hablabas, o sea, realmente dejabas que hable el otro y anotabas. Entonces el humanismo surgió un poco, también tiene que ver con este movimiento como hippie que había en esos momentos, como que surge como algo más humano, más amable tal vez, em, dentro de la psicología, ¿no? Y siento que así se empieza a formar pues ya un poco más el concepto de psicología que todos tenemos ahora, ¿no? Y se consolidó como la tercera fuerza de la psicología, después justamente el psicoanálisis y el conductismo. Algunas figuras importantes son, como decía, Rebe Rogers, Maslow, que seguramente lo vieron en la prepa. Yo lo vi, creo que en una materia que hablaba de la pirámide De las de necesidades. De que, pues primero las de supervivencia, luego hasta llegar a la autorrealización. La autorrealización. Hay varios niveles. Y también está este señor Víctor Frankl, que igual mucha gente tal vez conoce su libro, El hombre en busca del sentido. Es parte del humanismo también. Y sí, también parte de esta como paraguas, umbrella de, ¿cómo le digo? De los tipos de terapia que están dentro del humanismo, está una que me gusta, que es la psicología positiva. Desconozco si este es un enfoque psicoterapéutico en específico, pero es un enfoque al menos de investigación, que se enfoca en, pues justo investigar al individuo no estando enfermo, sino a la persona cuando está bien. Eso me parece súper novedoso. Cuando lo aprendí en la escuela, aparte que yo tenía un maestro súper buena onda y magnífico señor, muy sabio y genial. Está padrísimo. Está padrísimo. Él, no sé, o sea, él se dedicaba a esta área en específico. Y cuando me explicaron por primera vez qué era esto, yo dije, increíble, o sea, ¿cómo es que nunca se me había ocurrido que se puede estudiar lo que está bien y no solo lo que está mal? Que no es que una cosa esté como que digamos bien o mal, ¿no? Pero según como la sociedad lo ve. Y nada, me pareció padrísimo que pues ahorita estén surgiendo como más este tipo de enfoques distintos para, pues justo, para que haya más investigación y que tal vez luego esto se vaya incluyendo a la forma en la que la gente pues hace psicoterapia. Justo. O sea, yo siento que el humanismo como que permeó en las otras corrientes, o sea, para hacerlas más cercanas, o sea, como para hacerlas más como comprensivas. O sea, yo sentí, bueno, esta es una reflexión que yo hice, no lo investigué, a lo mejor estoy diciendo algo totalmente falso, pero no creo. Porque antes, la psicología era muy alejada, muy fría, como cuando vas a un médico, como de que, tienes esto, esto y esto, como cuando estás enfermo. Y justo el humanismo buscaba esto, ¿no? Como de que, bueno, no tienes que empezar a cuidar tu salud mental cuando te sientes mal o estás enfermo. O sea, realmente es como un cuidado general. Entonces eso a mí se me hizo bonito. Siento que es lo que se ha vuelto un poco de la psicología pop, por así decir, que son como las frases que vemos en redes de tus sentimientos son válidos o no sé. Como cositas así muy wholesome. Ajá, exacto. Se puede pedir ayuda. Todo eso pues viene siendo como un poco de la influencia del humanismo. Entonces ese es un poco de la terapia humanista. En los años 50, 60 dijimos que surgió más o menos. Se busca la autorrealización, la autenticidad. Hay mucha escucha empática, validación, o sea, realmente sin juicios, que eso debe ser igual un poco siempre. Enfoque centrado en la persona, lo que decía Rebe, de que no es de que yo soy experto y te voy a decir 100% qué es lo que te pasa, sino que vamos a complementarnos, porque tú eres el que lo siente, el que lo vive, el que lo busca cambiar, ¿no? Sus pros es muy contenedora, muy cercana, y contras, que esto era algo que es cierto, que a mí fue por esta razón dejé la humanista, porque no sé, siento un poco menos estructurada. Yo soy una persona más de tareas. Más de, ajá, como les decía, personalmente, pero a lo mejor a ti
pues te sirve más algo más relajado de este estilo, y a lo mejor la humanista te hace sentir mejor. Realmente depende siempre de ti y de tu terapeuta. Y del momento que estés en tu vida. Sí, es que en general, para ya ir cerrando, creo que muchos de nuestros episodios y de mi vida desde que empecé a estudiar psicología depende. Depende. Y va a hacer muchas bromas sobre eso, pero es que realmente depende. O sea, depende en este caso, depende de lo que tú quieras trabajar, de cómo te sientas en ese momento. Tal vez en ese momento de tu vida te sirve este enfoque y en 30 años otro, no sabemos, o en 2 días otro, quién sabe. Pero sí, o sea, no hay ningún problema con explorar con diferentes profesionales, terapeutas, hasta encontrar alguno con el que te sientas, que puedes tener una relación de confianza bien. Puede tomar muchos intentos. Incluso podrías igual probar terapia presencial o terapia en línea. A muchos les gusta la practicidad de que sea en línea. A mí personalmente me gusta más que sea, pues, en presencial, como ya dije. Sí. Pero pues es totalmente de cada quien. Una no es mejor que otra. Y es con lo mismo con los enfoques. Uno no va a ser mejor que otro. Y pues también queríamos comentar un par de cosas antes de dar el cierre total, que pues es que la terapia es una herramienta muy importante que nosotras pues recomendamos porque pues somos psicólogas y también porque hemos vivido personalmente los beneficios de asistir a un proceso terapéutico. Sin embargo, sabemos que no es la única herramienta que existe y sobre todo sabemos que resulta un poco incongruente pedirle a todas las personas del mundo que vayan a terapia, sabiendo que realmente es un privilegio. O sea, que muchas personas por su contexto no pueden acceder a esto porque pues cuesta y tienen pues muchas situaciones que lo hacen justo que sea privilegio. Debería ser para todos, pero tristemente no llega a ser así en la sociedad en la que vivimos ahora, en nuestro país especialmente. Y por eso, pues hay que entender que no podemos decirle a cualquier persona de que, ay, necesitas ir a terapia. O sea, tal vez sí le serviría, pero, oye, esa persona tiene sus necesidades básicas cubiertas, tal vez no. Entonces, sin considerar el ambiente, la terapia pues no puede ser como que ni siquiera puede ser una opción a veces. Es correcto. También creo que vale la pena considerar, bueno, esto ya es tal vez personal, pero tal vez un tip si les sirve. A mí me sirve mucho tener en cuenta también que mi psicólogo tenga en cuenta el contexto en el que vives. O sea, obviamente, pues no es lo mismo vivir por ejemplo, en alguna ciudad donde hay mucha inseguridad y te sientes mal, pues ir a terapia no necesariamente te va a hacer sentir mejor al 100% porque pues es una situación externa, o sea, algo que estás viviendo en tu contexto. Entonces, pues también tiene que ser un psicólogo que considere esas cosas, o sea, como el contexto, ¿no? Entonces, siento que eso es importante porque a veces igual, bueno, yo estoy un poco controversial, pero pues también tienes que tener cuenta de ciertas cosas sistémicas opresoras capitalistas que tienen bueno, ahí es la controversia, pero pues a veces es importante que tu psicólogo también lo considere, porque muchas veces no te vas a seguir. Creo que me metí ahí en un pedo yo solita, pero ese es un tema que si les llamó la atención la barbaridad que dije, que quién sabe qué chingados dije. Ay, perdón. Podemos profundizar en el tema, a mí me interesa mucho. Pero bueno, en sí es importante lo que dice Rebe, no todos tenemos acceso a terapia. Algunos psicólogos hacen como campañas en el que bajan sus precios para personas que tengan más accesibilidad. Muchas universidades manejan precios bajos para que las personas puedan ir. De hecho, yo empecé a ir con una psicóloga que me cobraba 50 pesos. Porque yo igual. ¿De verdad? Sí, igual. Y era de una escuela. Sí, igual. Entonces, pues a veces lo que se pueda, ¿no? Entonces, exacto. Es importante. Sí, no me pareció muy controversial. No sé si porque yo estoy loca, pero es que hay gente que no, bueno, no sé. Bueno, puede ser. Igual lo quitamos después. Sí, puede ser. O sea, por ejemplo, mi mamá, siempre que hablo del capitalismo, es un poco capitalista. Sí, Entonces siempre digo, bueno, es que el sistema te oprime y te hace trabajar
y obviamente te vas a sentir mal, te vas a estresar y es algo que no va a solucionar la terapia porque eres esclavo del sistema. O sea, sí, es como de Lulu pensar que tal vez todo lo voy a cambiar. O sea, yo solo soy yo. Tal vez puedo cambiar algunas cosas personales de mí, pero hay cosas que no, sobre las que no tengo ningún control. Y pues hay que tomar en cuenta eso. Yes. Bueno, en recap, vamos a hacer 3 puntos por corriente. ¿O quieres decir un último disclaimer antes de hacer nuestro recap? No, todo bien. Ok. De la teoría cognitivo-conductual, ¿qué punto dirías así, como de resumen? Recuerden que hablamos de 3. La cognitivo-conductual, la psicoanalista y la humanista. ¿Por qué hay más? Ajá. Por ejemplo, de la cognitivo-conductual yo diría estructurada y con tareas. Se basa en la idea de que tus pensamientos pueden influir en tus conductas. Y tiene mucha evidencia científica. Backing it up. Ok. El psicoanálisis es una teoría, pero también es un método terapéutico. Propone que los pensamientos, emociones y comportamientos están influenciados por tu inconsciente y usualmente las terapias también son más o menos estructuradas. Y surgió con todo esto de Freud y los objetos de transición Y muchísimos conceptos. Muchas cosas más. Son demasiados. Sí. Y el humanista, pues es más cercano, un poco menos estructurado, se centra en el presente. Se centra en la persona como un todo. Intenta ser un poquito más amable en el aspecto de qué tan involucrado está el cliente con su propio proceso. Yeah. Y bueno, entonces, pues realmente lo importante es probar. Digo, con esta información esperamos que te sirva como para decidir, porque muchas veces los psicólogos ponen en qué teoría están basados o cuál utilizan para dar terapia. Si lo lees, si buscas de que psicólogo cerca de mí y te sale, por ejemplo, digo, esto no está, no nos pagaron, pero ojalá, pero Doctoralia te va a salir, ¿no? Te va a decir sus credenciales, importante, checar que si quieres terapia, que diga que es maestro, que tiene maestría, si no sería un acompañamiento. Te va a decir el enfoque, muchos tienen o sea, muchos tienen alguna especialidad. Hay algunos que son de terapia de pareja, o sea, realmente depende. Y ahí tú puedes buscar qué te gusta, pero lo importante es probar, o sea, ir, hablar y ver si conectas y elegir, o sea, y no pasa nada si no te gusta y no quieres volver, quieres probar con otro. Chido, está muy bien. Yo igual he estado en Therapify, que es un sitio de internet donde puedes conectar con psicoterapeutas. Igual está padre investigar ahí por si tu método de vida, modo de vida, te facilita más pues estar en tu casa y tener la terapia remotamente, ¿no? También dicho todo esto, la verdad es que a mí me ha pasado muchas veces que las terapeutas con los que voy integran, o sea, toman estrategias y bases teóricas de varios enfoques. O sea, que no solo es como que 100% lo que dice la cognitivo-conductual, tal vez te aplican alguna prueba que está más enfocada en la parte psicoanalítica. O al revés, que te hagan hacer algún registro cuando tú estás en terapias humanistas. Entonces, realmente nada está como 100% dado. Va a depender mucho de cómo vas a vivir tú tu propio proceso con tu terapeuta. Justo. O sea, es cierto, es muy cierto eso que dices y muchos psicólogos te lo van a decir también, de que integran varias corrientes. O sea, que ellos tal vez sí tengan una especialidad en una, pero sí pues usan cositas de otros conceptos, otros enfoques. Siento que eso está padre. Sí, yo creo que está bien porque se complementa y tienes algo más completo. Sí, me gusta. Y pues ya, nos cuentan qué tal, cuál les ha llamado más la atención, cuál sienten que vibra con ustedes, contigo, cuéntanos. Y si van a terapia, cuéntenos cómo les fue. Y también, si quieren colaborar en algún episodio para hablar más de su enfoque, del que ustedes tengan especialidad, pues aquí podemos darles la bienvenida y platicar con ustedes sobre eso. Es correcto. Y no se olviden seguirnos en nuestras redes. Vamos a estar subiendo cositas y anuncios de nuestros próximos episodios. Tenemos muchas ideas. Queremos hablar del autismo para la siguiente.
Lo estamos estructurando, pero va a estar padre. Entonces, igual si tienen... Espérenlo. Si tienen algún tema que les gustaría que platiquemos, que investiguemos, pues igual lo pueden poner en los comentarios. Tenemos YouTube, Instagram, TikTok y Facebook. Estamos en todos lados, excepto Threads. Ajá. ¿Qué pedo? Pero bueno, ya. Bye, gracias por escucharnos y nos vemos. Gracias. Bye. Chao. Thank you.